Vamos a esperar a que aparezca el cartel azul. Bien, ahí está. Voy a compartir. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, profe, ahí se ve. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Profe, se ve. Sí, se ve, se ve. Bueno. Muy bien. Una parte de este PowerPoint tendría que haberlo dado la clase pasada, pero bueno, no llegamos a tiempo, así que hay veces pasa eso, que me queda algún tema pendiente y se va postergando para la clase siguiente, ¿no es Teníamos que cierto? ver hasta la diapositiva 6, si no me equivoco. Esto no lo habíamos visto la clase pasada. No, lo Por había eso. dejado. Este es un nuevo PowerPoint. Tienen los mismos colores que el otro, pero este es nuevo, ¿sí? Bueno, vamos a ver la clasificación de las funciones de acuerdo a la simetría. Ustedes van a ver que existen tres tipos de clasificaciones de funciones. Uno es este que está frente a la pantalla de ustedes, de acuerdo a su simetría. Otra clasificación que también vamos a ver hoy, que es de acuerdo a lo que sucede con el conjunto de llegada. Y la tercera clasificación es por la operación que afecta a la variable independiente, ¿sí? Esta clasificación de funciones pares e impares responde a si se trata o no de funciones simétricas, y ahora vamos a ver simétricas respecto de qué, y las definiciones, por supuesto. Esto que ustedes ven acá es la definición de una función par. ¿Qué es lo que me está diciendo esta definición? Que una función va a ser par si para todo elemento que pertenece al dominio de esa función, esto es lo que estoy leyendo que está acá escrito en lenguaje simbólico, se verifica que la imagen de cualquier X debe coincidir con la imagen de la X opuesta. Es decir, un ejemplo numérico, la imagen de 4 debe ser igual a la imagen de menos 4, que es el opuesto de 4. ¿Sí? Y si Sí. la función es negativa pero inversa, o sea, en vez de que viste que están esas funciones que son como una n, tuvieran el mismo número de por medio arriba, pero en realidad lo tuvieran abajo, ahí también serían pares. No, la definición de función par es esta. Lo demás, creo que por lo que vos me estás diciendo es impar, pero ahora después vamos a ver la definición de impar. Para que sea par se tiene que cumplir esto que está acá y no otra cosa. Que la imagen de cualquier X debe coincidir con la imagen de la X opuesta para todos los X que pertenecen al dominio de la función. Ahora acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Si una función es par, verifica esto, lo que aparece en la gráfica es una gráfica que resulta simétrica respecto del eje vertical, el eje de las ordenadas, comúnmente, como ustedes dicen, el eje de las íes, que recuerden que no siempre se llama Y al eje vertical, por eso hay que acostumbrarse a los otros nombres que tiene el eje vertical, eje de ordenadas. Fíjense en acá que si a la gráfica de la función pertenece el par ordenado 2, 4, si tomo el opuesto de 2, el opuesto de 2 va a ser menos 2. Va a tener que tener la misma imagen, es decir, va a tener que pertenecer el par ordenado menos 2, 4, como sucede acá. Esto se trata de una simetría con respecto a una recta. ¿Qué es una simetría con respecto a una recta? ¿Ven esos segmentitos punteados que allí están graficados? Cuando uno tiene que dibujar una simetría con respecto a una recta,
lo que hace es, tiene un punto, traza una perpendicular a la recta, al eje de simetría, y esta distancia, esperen que voy a dejar el coso para usar la pluma, voy a cambiar acá el color, voy a poner verde. Esta distancia que estoy marcando acá resulta igual a esta distancia y este segmento es perpendicular al eje de simetría. Así se construye una simetría con respecto a una recta. Lo mismo acá, acá tienen otro ejemplo. El par ordenado 3, 9 pertenece a la función. Si tomo el opuesto de 3, que pasa a ser menos 3, tiene que tener la misma imagen, es decir, pertenece el par ordenado menos 3, 9 a la función. Toda función par es simétrica respecto del eje vertical. Vamos a ver un ejemplo clásico que es el de la parábola x cuadrado. Y cada vez que yo tenga que demostrar que una función es par, lo tengo que hacer en forma analítica, ¿sí? Fíjense, parto de f de x. F de x es x cuadrado. Ahora voy a calcular f de menos x. F de menos x es, en la fórmula, en lugar de poner x, pongo menos x. Menos x al cuadrado. Y a partir de propiedades, este menos es como si fuese un menos 1 que está multiplicando a la x. Distribuyo la potencia a ese producto, por eso me queda menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1. 1 por x cuadrado es x cuadrado. Y esa es la fórmula de f de x. Entonces, mirando de dónde partí y a dónde llegué, para todo x que pertenece al dominio de la función, demostré que la imagen de la opuesta coincide con la imagen de x. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Sí, sí. La clase pasada vimos la función valor absoluto, ¿se acuerdan? Sí, sí, la vimos. Sí. ¿Se acuerdan que vimos la función valor absoluto? Bueno, vamos a recordar, voy a escribir acá arriba, a ver si se ve esto. ¿Y la ven en verde o escribo en negro? Se ve. Si podés, creo que en blanco tendrías mejor resultado, profe. Bueno, bien, perfecto. Sí, a veces me olvido que en este PowerPoint puedo escribir en blanco. Bueno, igual módulo de X. ¿Ahora lo ven mejor? Sí, sí. Sí. Bien. O sea, esto sería f de X, o le vamos a poner otro nombre, si no parece que todo se tiene que llamar f de X, g de X. Quiero demostrar, ¿se acuerdan que la gráfica del módulo de X era la B corta? ¿Qué les parece? Por su gráfica, ¿es o no una función simétrica respecto del eje vertical? Sí, es. Sí, es. Sí. Por lo que uno ve en la gráfica es. Bueno, ahora uno tiene que demostrar analíticamente que se trata de una función par. G de menos X es módulo de menos X. Y hay una propiedad de valor absoluto, que es la primera propiedad de todas. Yo les di las propiedades de valor absoluto en una de las diapositivas de uno de los PowerPoint. El módulo de menos X coincide con el módulo de X. Esto es propiedad del valor absoluto. Quiere decir entonces que esto es g de X. Por lo tanto, se trata de una función par. Otro ejemplo de función par, ¿sí? Que vimos la clase pasada. ¿Estamos? Sí. Sí, sí. Bien. Si a esta parábola le aplico un desplazamiento vertical, denme un ejemplo, ¿cómo quedaría
la fórmula de x cuadrado si le quiero aplicar un desplazamiento vertical? X cuadrado más 1. Por ejemplo, p de x cuadrado más 1, ¿sí? Puede ser menos 8, más 5, más 6, menos 9. Hay que sumar o restarle una constante. La gráfica de esta parábola, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar una unidad hacia arriba. ¿Va a perder la simetría con respecto al eje Y? No. No. No, porque va a seguir sobre el Quiere eje. decir que analíticamente también uno puede demostrar que esto es una función par. P de menos x, fíjense en que sería menos x elevado al cuadrado más 1. Esto tengo que hacer toda la secuencia de acá abajo, es la misma, ¿eh? P de menos x resulta igual a x cuadrado más 1, o sea, igual a P de x. Y con eso demuestro que es par para todo x que pertenece al dominio de la función. ¿Sí? ¿Qué otra función vimos la clase pasada? A ver si se acuerdan. ¿Qué otro modelo vimos la clase pasada? ¿Vimos algún ejemplo con raíz? No. ¿No vimos ningún ejemplo con raíz? Las definidas Sí, por sí. el punto Vimos 4. con raíz cuadrada, sí. Lo vimos con Jerónimo. Sí, lo vieron con Jerónimo y yo también hice referencia a la raíz de x, por ejemplo, ¿sí? Escribo acá, m de x es la raíz cuadrada de x. ¿Cuál era el dominio de esa función? Todos los reales menos Todos los reales, menos excepto los los negativos. negativos. Todos los reales positivos. Los reales positivos y el 0. Y sacando el Reales positivos con el 0, ¿sí? O bien como intervalo de 0 a más infinito. Cualquiera de las dos maneras que lo escriba es lo mismo. Con este dominio, ¿les parece que puede existir algún tipo de paridad? No. No, porque fíjense en que para que haya paridad tiene que estar la x y tiene que estar la x opuesta. Entonces, esta función no puede ser par y para justificarlo lo puedo explicar con palabras, con oraciones completas y puedo decir, por ejemplo, el número 2 pertenece al dominio de la función, pero su opuesto no. Por lo tanto, no voy a poder calcular la imagen y no se verifica la definición de par. Y si quiero también lo puedo escribir en símbolos. Pongo existe 2 perteneciente al dominio de M y no existe menos 2 perteneciente al dominio de M. Por lo tanto, M, perdón, porque la llamé M a la función. Por lo tanto, M de 2 es distinta a M de menos 2, ya que M de menos 2 no existe. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, si lo quieren escribir en símbolos, lo que antes escribí en palabras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Por el tipo de dominio, incluso también se puede justificar que la función no tiene paridad alguna, porque para que una función sea par, este dominio ya me está indicando que no hay paridad alguna. Entonces no tengo que hacer esta demostración analítica y si la hacen, no hay ninguna propiedad matemática que indique que la raíz de x es igual a la raíz de menos x, como sucede acá, que sí son iguales. Avanzo.
Acá hay un ejemplo de función par sin fórmula. Les doy un gráfico y con solo mirar el gráfico digo de dónde a dónde está definida la función. Siempre recuerden que una función es una terna. Acá tengo el gráfico, dominio, conjunto de llegada, ¿sí? Y lo que observo en este gráfico, que para cualquier punto que tome voy a tener su simétrico con respecto al eje Y. Acá no puedo hacer una demostración analítica porque no tengo fórmula. La única demostración es explicar en palabras lo que veo en el gráfico. ¿Estamos? Lo explico y lo muestro mediante un ejemplo. Tomé un punto y busqué su simétrico. Y para cualquier punto va a suceder lo mismo. Y acá está lo que les decía antes, ¿ven? El segmento PQ va a resultar igual al segmento P'Q. Así se construye una simetría con respecto a un eje. Y este segmento es perpendicular al eje de simetría. ¿Está? ¿Puedo avanzar? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Después tenemos las funciones impares, ¿sí? Para que una función sea impar, se tiene que cumplir esta definición que está diciéndome: para todo elemento que pertenece al dominio de la función, se tiene que verificar que f de x debe coincidir con la opuesta de la imagen de su opuesto. Esto también se podría escribir de otra manera. En algunos libros, en lugar de escribirla así, la escriben así como yo les voy a poner. Fíjense que si multiplico por -1 a ambos miembros, ¿qué me quedaría? Menos f de x igual a f de menos x. Son equivalentes. Son iguales estas dos maneras. Multipliqué por -1 a ambos miembros. ¿Sí? Entonces, en algunos libros la escriben de esta manera. ¿Qué significa esto? Fíjense, acá tenemos una X y la X opuesta. Y las imágenes también resultan ser opuestas. Es decir, si X vale 8, el opuesto de 8 va a ser -8. Si la imagen de 8 me da 6, la imagen de su opuesta va a ser -6. Es decir, ¿qué pares ordenados van a estar ahí? Si el par ordenado 2, 4 pertenece a la función, seguro qué par ordenado va a tener que estar para si es impar. ¿Qué les parece? Si el par ordenado, pregunto, estoy preguntando. ¿Menos 2, menos 4? Claro. Si 2, 4 pertenece a F, entonces al opuesto de 2 le tiene que corresponder el opuesto de 4. ¿Estamos? Esas rayas que aparecen. ¿Sí? Cuando una función es impar, aparece una simetría, pero no con respecto al eje Y, sino una simetría con respecto al origen de coordenadas. Eso se llama simetría central, porque es una simetría respecto de un punto. ¿Cómo se construye geométricamente una simetría respecto de un punto? Uno el punto con el centro de la simetría, que en este caso es el origen de coordenadas. Este segmento lo prolongo para el otro lado y voy a marcar acá. Acá sí que no puedo usar blanco porque si no, no van a ver nada. Y esta distancia del punto al centro, esta distancia
coincide con esta distancia del centro a el punto transformado, ¿sí? Así se construye una simetría con respecto a un punto y no con respecto a un eje. Es una simetría con respecto al origen de coordenadas. Y la característica va a ser esta que les dije acá, que si un par ordenado pertenece a la función y la función es impar, a X opuestas corresponden Y opuestas. Y acá vemos un ejemplo. F de X, X cubo, ¿sí? Si quiero demostrar analíticamente que se trata de una función impar, hay distintas maneras de hacerlo. Yo acá les muestro una, después ustedes usan algebraicamente la que les resulte más cómodo. Siempre parto de la fórmula original y primero empiezo por calcular f de menos x, para descartar que sea par. F de menos x, en lugar de x pongo menos x. Si a menos x lo elevamos al cubo igual que antes, este menos es un menos 1 que está multiplicando a la x, distribuyo el cubo al menos 1 y a la x, pero menos 1 al cubo es menos 1. Y esto sería menos x cubo. Ven que son escrituras distintas, ¿no? No es lo mismo esto que esto. ¿Está? Acá el menos está elevado al cubo, acá el menos no está elevado al cubo. Pero con propiedades matemáticas llegué a la equivalencia entre esta escritura y esta escritura, ¿sí? Pero resulta que no es la misma fórmula. Esto no es f de x. Ahora entonces, ¿qué hago? Aplico esta definición, ¿ven? A mí por eso me resulta más claro usar esta definición que la de arriba, pero son costumbres. Ahora, ¿qué hago? Multiplico por menos 1 a la fórmula de arriba, a la que obtuve arriba. Entonces, menos lo que obtuve arriba. Y por regla de signos, paréntesis precedido por signo menos, cambia por el opuesto. Esto es x cubo y esto sí es f de x. Entonces demostré que f de x es igual a menos f de menos x. Por lo tanto, es impar. ¿Sí? Sí, sí, se entendió. Vamos a ver otro ejemplo. Esperen que voy a agregar, para no mamarrachear acá y para que quede más clarito, voy a agregar una hoja acá. No, puedo seguir un poquito más y no, voy a seguir un poquito más, no voy a agregar una hoja, esperen, después voy a agregar. Vamos acá. Acá hay un ejemplo gráfico, ¿sí? Dice que f está definida de reales en reales. Y fíjense si empezamos a ver qué sucede con algunos pares ordenados, ¿sí? Por ejemplo, el par ordenado 8, 2 pertenece a esta función. ¿Qué les parece? No. Sí, pertenece. Sí, pertenece. ¿Sí? Acá está. ¿Es este? Sí, ¿Lo sí. ven? 8 para la X, 2 para la Y. El cartelito no les deja ver, pero claramente se ve la grilla. ¿Está? ¿Qué par ordenado tiene que pertenecer si se trata de una función impar? Al opuesto de 8, el opuesto de 2. Y ese par ordenado pertenece a la función. Lo tengo acá.
Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a intentar buscar la fórmula de esta función. Fíjense. Hay otro par característico, el par 1, 1, ¿lo ven? 1, 1 también pertenece a la función. Y pertenece también el par ordenado menos 1, 1. Esos son los que tienen coordenadas exactas, ¿sí? Yo les voy a agregar un par que no se ve acá en la gráfica. Perdón, profe. ¿No es ¿Qué? menos uno el otro par? Sí, menos 1, menos 1. Eso iba a decir. Ahí está. Me morfé el menos. Bien, bien. Un par ordenado que no se ve en la gráfica, pero si esto continúa, ¿sí? Un par ordenado que allí no se ve es este, para ver si pueden deducir la fórmula de esta gráfica. 27,3, aunque no lo vean, créanme que pertenece a esta función y también pertenece menos 27, menos 3. Esto se los agrego para ver si pueden deducir qué fórmula le corresponde a esta gráfica. ¿Qué es 3 de 27, 2 de 8, 1 de 1, Múltiplo. menos X al cubo. Son potencias. x al cubo? A ver, ¿Puede ser logaritmo? no. Primero vamos al cubo. El que dijo Es x raíz al cubo, cúbica ¿qué de tendría que hacer? 27 al cubo. raíz cúbica de X. Ah, ahora me gustó más. Raíz cúbica de x, ¿sí? La fórmula es raíz cúbica de x. Fíjense en que la raíz cúbica de x, el dominio de f, son todos los reales. ¿Por qué son todos los reales el dominio de f? A diferencia de la raíz cuadrada. ¿Cuál es la diferencia? Puede ser negativo. Porque existen la raíz cúbica de los números negativos. Claro, la raíz cúbica de números negativos, las raíces de índice impar se puede calcular a números positivos y negativos, no es una cuenta con problemas. El dominio son todos los reales. Esta gráfica que ustedes están viendo acá es la gráfica de la raíz cúbica de x, ¿sí? Vamos a demostrar analíticamente que se trata de una función impar. Entonces, f de x es raíz cúbica de x. Ahora empiezo por calcular f de menos x. Raíz cúbica de menos x. Este menos siempre es un menos 1 multiplicando a la x. Cuando la raíz es impar, vale la propiedad distributiva. Pongo raíz cúbica de menos 1 por raíz cúbica de x. La raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Eso es menos la raíz cúbica de x. Son distintas, ¿sí? Por lo tanto, par no es. Ahora, ¿qué hago? Antepongo un signo menos a la expresión que calculé en el renglón de arriba. Menos la raíz cúbica de x. Menos es más, y esto es f de x. Por lo tanto, demostré que es impar en forma analítica. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entendió bien. Sí, profe, Se entiende, Sí. se entiende. Muy bien, vamos avanzando entonces. Acá, antes de avanzar con esto, en la práctica, ¿sí?
después van a hacer con Jerónimo, seguramente. Tengo por acá abierta la práctica. Había ejercicios que decían cuáles de las siguientes funciones son pares, impares, cuáles no tienen paridad, porque hay algunas que no lo tienen. Bueno, después alguno de estos seguramente harán con Jerónimo. Y hay un videíto en mi canal de YouTube que yo explico uno de estos tres que está acá, está explicado en el video. Dos de estos explico en video. Después búsquenlo, que bueno, no sé cuál hará Jerónimo, pero algunos del del 107E, está explicado en mi canal de YouTube. Busquen que hay dos videitos de funciones pares impares para sumar a lo que estuvimos viendo recién. ¿Sí? ¿Vuelvo al Power? Sí. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver otra clasificación muy importante, que es la clasificación de las funciones de acuerdo a lo que sucede con el conjunto de llegada. Esa clasificación, ahora vamos a ver, vamos a explicar qué son funciones inyectivas, qué son sobreyectivas y qué son biyectivas. ¿Sí? Bueno, acá ya está escrito con el lenguaje de los ganchitos, pero antes de meterme con el lenguaje de los ganchitos, voy a mostrarlo en el lenguaje, como digo yo, de los indios, que es el lenguaje del diagrama de Venn, de las flechitas, ¿sí? Sí, profe. Supónganse que nosotros tenemos estos dos conjuntos, A y B, una función definida entre A y B, bueno, la primera pregunta que les hago, ¿es función f? ¿Todo elemento del dominio tiene imagen? Sí. Sí. Y es tiene que función. única. Y es única la imagen. ¿Cuántas imágenes tiene el 1? Una. El 3, ¿cuántas Una. imágenes tiene? Una. Una. El 4, una también, ¿sí? Es función. Ahora, esa función que ahí dibujé no es inyectiva. Para que se acuerden, yo le digo a los chicos, algo no es inyectivo cuando dos elementos distintos del dominio tienen la misma imagen. O sea, en el lenguaje de los indios, dos elementos distintos del dominio se inyectan en una misma persona. Acá hay dos elementos distintos del dominio que tienen la misma imagen. Cuando sucede eso, decimos que la función no es inyectiva. Si miramos la función de izquierda, si esta función la miro de izquierda a derecha, ¿qué estaría pasando? Una Y tiene dos X diferentes. Para esta Y tengo dos X diferentes y eso no puede suceder. Es decir, si lo quiero analizar desde el punto de vista de los ejes cartesianos, supónganse que tengo la gráfica de una parábola. Esta función, digo que es G, que va de reales en reales. Y me dan esta gráfica, ¿sí? Una parábola. ¿Por qué esa parábola no es inyectiva?
tomo una y cualquiera, por ejemplo esta, y para esa y quiero buscar la x que le corresponde y me encuentro con que hay 2x. Tiro líneas horizontales por esa y me choco con la gráfica 2 veces. Eso significa que para esta y hay 2x, x1 y x2. Entonces hay dos elementos distintos del dominio que tienen esa misma y. Entonces tampoco es inyectiva, no es inyectiva F y tampoco es inyectiva G. ¿Está? Es decir, elementos distintos del dominio no pueden tener el mismo elemento en el conjunto de llegada. Bueno, esto con símbolos es lo que está escrito acá. ¿Sí? A elementos distintos del dominio le deben corresponder imágenes diferentes. Eso es lo que está escrito acá en lenguaje simbólico. Muchas veces se escribe lo que se llama el contrarrecíproco de esta proposición. El contrarrecíproco es la flechita al revés, o sea, el contrario es la flechita al revés. Y cuando digo contrarrecíproco es negar estas dos proposiciones y dar la vuelta. Chao, gracias. Niego las dos, lo contrario a esto es poner igual, lo contrario a esto es poner igual y dar vuelta esta flechita. Eso se llama contrarrecíproco. Entonces, ahí es iguales, debe corresponderle x iguales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que no estaría pasando acá? F de x1 es y. F de x2, acá a esta y, supónganse que la llamo y sub 1. Entonces, ¿qué digo? F no, G la llamé. Perdón. G de x1 es y1. Y G de x2 también es y1. ¿Está? Entonces, ¿qué digo acá? Para completar esta escritura, si ustedes quieren. Digo, G de x1 es igual a G de x2, porque esto sería y1 igual a y1, entonces justamente no se cumple x1 igual a x2. x1 es distinta de x2, entonces no es inyectiva. Pero para justificar la inyectividad, yo también admito que lo escriban con palabras y no con símbolos. O con la prueba de la recta horizontal. Si trazo líneas horizontales, para que sea inyectiva, ¿cuántas veces me voy a tener que chocar con la función? Para que sea inyectiva. Una sola vez. Una sola vez. Sola. Es como garantizar qué condición es. ¿Se acuerdan que para que sea función había dos condiciones, existencia y unicidad de imagen, y para eso hacíamos la prueba de la recta vertical? Ahora al hacer la prueba de la recta horizontal, ¿qué condición se quisiera estar cumpliendo si pienso en las condiciones de unicidad y existencia de imagen? Acá sería de preimagen.
Para cada Y, Tendría que chocarse una sola vez con la claro, gente. entonces ¿eso qué sería? ¿Existencia o unicidad? ¿Qué les parece? Para cada Y, ¿cuántas X tengo que tener? Una. Una. Entonces eso es como garantizar la unicidad de preimagen, digamos. Para cada Y tengo que tener una sola preimagen. ¿Estamos? O sea, digo que 2 es la preimagen de 1, 2 es la preimagen de 3. Esta Y tiene 2 preimágenes. No es inyectiva. Si fuese inyectiva, cada Y tiene que tener una sola X de referencia. Es como garantizar la unicidad, pero mirando de acá para allá y no de acá para allá. ¿Estamos? Sí. Sí, sí. Bueno. Bien, esto es la inyectividad. Acá hay un ejemplo. ¿Se acuerdan X cubo que la graficamos hace un ratito? X cubo, hace un rato apareció la gráfica de X cubo. En uno de los ejemplos de impar. Sí. Como esta especie de S así. Esa es X cubo. Fíjense en que si trazo líneas horizontales, ¿cuántas veces me choco con la curva? Toda línea horizontal, ¿cuántas veces se choca con la curva? Una vez. Una sola, quiere decir que para cada Y voy a tener una sola X de referencia. Para cada Y voy a tener una sola X de referencia. Es inyectiva. Bueno, acá está demostrado en forma analítica que no es fácil demostrar en forma analítica la inyectividad. No siempre se dan cuenta los alumnos cómo hacer. F de X1 es igual a F de X2, es decir, X1 al cubo es igual a X2 al cubo. ¿Y acá qué hago? Aplico raíz cúbica en ambos miembros. Y si aplico raíz cúbica en ambos miembros, esperen que cambio el color porque si no, no se ve. Aplico raíz cúbica en ambos miembros. Eso quiere decir que puedo simplificar, porque cuando la raíz es de índice impar, vale la simplificación, y concluyo a que X1 es igual a X2. ¿Ven? Se cumple la definición simbólica del renglón de arriba. Para Y es iguales, X iguales. ¿Estamos? Sí. ¿Avanzo? Bueno, acá está lo que estaba explicado, lo de la prueba de la recta horizontal. Toda recta horizontal debe cortar a la gráfica una sola vez. Esto nos asegura que para cualquier Y obtenemos una sola X. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. ahora vamos a la segunda clasificación, la sobreyectividad. Sí, Perdón que interrumpa. ¿Puede volver un segundo a la diapositiva anterior? sí. Para nomás sacarle la foto y poder ponerla en el punto. Está bien, igual acordate que Listo. siempre te subo el material, pero dale. Ah, sí, está bien. Gracias. ¿Listo? ¿Puedo pasar? Sí, sí, ya está. Muy bien. Bueno, vuelvo a mis conjuntitos, como antes. Esperen que voy a hacer en blanco. Esas rayas. Eso es porque apoyo en la tableta algo y me aparece la raya. Bueno, me borró todo, qué cosa. Cómo extraño el pizarrón, Dios mío. Yo tengo un pizarrón en mi casa. El problema es que se pixela tanto la imagen.
El año pasado las primeras clases la daba con el pizarrón, pero se pixela tanto la imagen que no terminan no viendo nada. Entonces por eso tuvimos que recurrir a otras técnicas. Profe, una pregunta. ¿Le puedo recomendar algo? Sí, Usted usa una tableta digitalizadora, ¿no? sí, tengo una XP Pen. Ah, bueno. Puede usar un guante. Se puede poner un guante en la mano y va a ver que le va a mejorar. Así no le toma la mano. Ah, bueno, Le recomiendo eso. buen dato. Igual tengo un protector sobre la tableta. Supuestamente cumple la función del guante, pero evidentemente no. Pero esto me pasa en el PowerPoint. Cuando uso otra aplicación, no. Pero en el PowerPoint me pasa esto de las rayas. En otras, cuando uso otras cosas, no. Qué sé yo, no sé por qué. Bueno, tengo esa gráfica, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos antes, ¿es inyectiva? No. No. Hay tres elementos distintos del dominio que se inyectan en la misma Y. Inyectiva no es, eso lo vimos antes, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra condición. La otra condición es, para que una función sea sobreyectiva, y para que entiendan la palabrita, no puede sobrar nadie en el conjunto de llegada. Es decir, a todas las I les debe llegar al menos una flecha. Acá hay un elemento que pertenece al conjunto de llegada que no le llega flechita. ¿Cuál es el elemento que está en el conjunto de llegada que no le llega la flechita, que sobra? El 5. El 5. El 5. ¿Estamos? Entonces, para que sea sobreyectiva no puede pasar eso, no puede sobrar nadie. Dicho de otra manera, el conjunto de llegada, para que sea sobreyectiva, debe coincidir exactamente con el conjunto imagen. Acá B es el conjunto de llegada. Y el conjunto imagen de F está formado por el número 2. Si son distintos, eso significa que no es sobreyectiva. Si son iguales, es sobreyectiva, porque si son iguales, no sobra nadie acá. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Que está explicado acá en palabras. Sí, sí, sí. Sí, Una función es sobreyectiva si, solo si, para todo elemento I del conjunto de llegada existe un X perteneciente al dominio tal que I es la imagen de ese X. En otras palabras, el conjunto de llegada debe coincidir con el conjunto imagen. En símbolos, para toda I que pertenece a B, tiene que existir una X que pertenece a A, tal que esa I es imagen de esa X. ¿Sí? Volvemos al ejemplo de antes. F definida de reales en reales, la misma que recién. F de X es igual a X cubo. ¿El conjunto imagen de X cubo es el conjunto de los reales? Sí. Sí, Sí. entonces el conjunto imagen coincide con el conjunto de llegada, es inyectiva. ¿Sí? Si ahora analizo como antes, la prueba de la recta horizontal no es un juego de palabras, ¿sí? Antes era toda recta horizontal tenía que cortar una sola vez a la gráfica. Ahora es toda recta horizontal debe cortar a la gráfica al menos una vez.
Ahora vamos a hacer un ejemplo para terminar de entender esto. Esperen, ahora sí voy a intercalar acá una diapositiva. Para que esto, porque esto a veces... Bueno, supónganse que tenemos este ejemplo, ¿sí? Vuelvo a un ejemplo sencillo. Digo, H, ay, siempre aparece el rojo primero. H que va de reales en reales, tal que H de X es X menos 4 al cuadrado. ¿Sí? ¿Está H? ¿La ven? Sí, Bien. Sí. sí, sí. Eso, la gráfica de eso, ¿qué es? Una parábola. Es una parábola. ¿Qué tipo de desplazamiento tiene esa parábola? Vertical hacia la derecha, ¿no? Vertical, No, horizontal hacia la derecha. horizontal, ¿sí? De la derecha. Horizontal. Hacia la derecha, ¿de cuántas unidades? 4. 4. 4 unidades, ¿sí? Entonces, el vértice de esa parábola, ¿dónde está? ¿Cuál es la X del vértice de esa parábola? 4. 4. ¿Y la Y del vértice? 0. 0. Acá está el vértice. ¿Cuál es la ordenada al origen de esa parábola? La intersección con el eje Y. ¿Es la imagen de quién? Estas son todas cosas que vimos en la clase pasada. 4. No. Intersección 16. con el eje Y. 16. Es la imagen de 0 que da 16, ¿sí? O sea, el par ordenado 0, 16. Bueno, acá habría que hacer una escalita un poco más chiquitita, que en el eje vertical, y marcar en 16 la intersección, ¿sí? Por el vértice pasa el eje de simetría, y allí tengo mi parábola. ¿Estamos? Bueno, yo quiero saber, ¿inyectiva es la parábola? No. No. Para cada Y tengo 2X de referencia, ¿sí o no? Eso explicado con palabras. Si quiero explicarlo con símbolos o con la prueba de la recta horizontal, digo, muestro, trazo una recta horizontal. A la recta horizontal la tengo que completar con palabras. Marco los puntos, escribo esto, le pongo, qué sé yo, y 1, a esto lo llamo X1, a esto lo llamo X2, y muestro. Para Y1 tengo 2X de referencia, ¿sí? No es inyectiva. Bien. Ahora, para demostrar la sobreyectividad, fíjense en dónde hay que poner la mirada para demostrar la sobreyectividad. En el segundo conjunto. Fíjense que acá yo la definí de reales en reales. Quiere decir que para todos los reales, para todas estas Y tengo que tener alguna X de referencia. ¿Qué sucede
si yo trazo una recta horizontal por acá abajo? ¿Me choco con la curva? No. No. Eso es lo que me está indicando que no es sobreyectiva. Sobran un montón de Y, no una sola. Esta Y sobra, pero no es la única. Sobra esta, sobra esta, sobra esta. Todas esas Y no tienen una X de referencia. ¿Está? ¿Por qué está pasando esto? Porque esto no es el conjunto imagen. Ven que este conjunto no coincide con el conjunto imagen. Si a esta función la quiero transformar en sobreyectiva, tendría que cambiar el conjunto por el conjunto imagen. ¿Y cuál sería el conjunto imagen en este caso? Todos los reales positivos. Sí, Incluidos el el cero. intervalo de 0 a más infinito, ¿no? Con la misma ley de formación, tengo una terna distinta a la de arriba, son distintas. H es distinta de H1 porque tengo un elemento de esa terna que se diferencia y H1 es sobreyectiva. No, sigue siendo no inyectiva, pero con ese cambio la transformé en sobreyectiva, ¿sí? Para transformarla en inyectiva, ¿qué tendría que hacer con esa parábola? Quedarme con la mitad de su dominio. Claro, O sea, quedarme con una rama de la parábola. claro. Ya no sería esa gráfica, sería otra cosa. ¿Está? Entonces, si yo defino, por ejemplo, esta tercer función, H2, digo acá, H2, y supónganse en que pongo esto, vengo de menos infinito y llego a 4. Y voy de 0 a más infinito. Tal que digo H2 de X es igual a X menos 4 elevado al cuadrado. Fíjense en que la fórmula no la cambié. Cambié el dominio ahora con respecto a H1. ¿La gráfica de H2 va a ser la que tenemos arriba? No. No. No, va a ser un pedazo de la que tenemos arriba. Fíjense en que la fórmula, en las tres no cambié la fórmula. Por eso insisto siempre que una función no es una fórmula únicamente, es un conjunto de tres cosas: dominio, ¿sí? Conjunto de llegado o imagen en este caso, y la ley de formación. La gráfica de H2 es un pedazo de esta parábola. ¿Qué pedazo? ¿La rama de la izquierda o la rama de la derecha? De acuerdo a lo que yo elegí como dominio. De la La izquierda. rama de La de la izquierda. La rama de la izquierda, ¿sí? Sería esta rama. ¿Está? De acá a acá, este pedacito. Con la misma fórmula, cambiando los conjuntos, y son las tres distintas. ¿Estamos? A pesar de tener las tres la misma fórmula. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Avanzo. Y ahora viene la biyectividad. Bi viene de 2. Bi es 2. Justamente una función es biyectiva cuando se cumple que es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Si una función es inyectiva y es sobreyectiva, decimos que es función biyectiva. Estas funciones en los libros modernos se las suelen llamar funciones 1 a 1. ¿Por qué se las llama funciones 1 a 1? Porque la idea es esta, es un elemento de acá con uno de acá, uno de acá con uno de acá, uno de acá con uno de acá, ¿sí?
Acá no puede sobrar nadie porque si no, no sería función. Pero acá no puede sobrar nadie porque no sería sobreyectiva. Y acá no pueden llegar dos flechas porque si no, no sería inyectiva. Por eso es 1 a 1. Se llaman funciones 1 a 1. ¿Sí? Volviendo al ejemplo que estuvimos analizando, ¿se acuerdan que X cubo cumplía las dos condiciones? Era inyectiva y era sobreyectiva, ¿sí? X cubo. Entonces es biyectiva. ¿Y por qué son importantes las funciones biyectivas? Porque fíjense en que si hago la lectura de izquierda para derecha, si yo garantizo que F es biyectiva, la que va de acá para allá también va a ser función y a esa que va de acá para allá la vamos a llamar inversa de la función anterior. La biyectividad me garantiza que la relación que va de este conjunto a este conjunto también es función y a esa relación que va de este conjunto a este conjunto la vamos a llamar función inversa, que es lo que viene en la diapositiva siguiente. Y cuidado, ¿sí? Cuidado, ahí los tengo escrito con palabras. F a la menos 1 no significa esto es distinto de esto. Esto es una notación universal. Es tan universal que ustedes la tienen en la calculadora, esa notación. Si ustedes agarran la calculadora, van a ver que aparece una teclita o con -1 o con shift o con segunda función. Está hablando de la función inversa. Es una notación universal, pero esto no significa 1 dividido f. No lo tengo que tomar como que estoy elevando a la -1 a la función f. Es una notación. Si yo veo esto escrito, esto significa la inversa de f. Esa es la lectura que tengo que hacer de esa notación. ¿Y cuál es la característica de la inversa de f? La inversa de f, si f va de a hacia b, f a la -1 va a ir de b hacia a. Es decir, el conjunto imagen de f se transforma en el dominio de la inversa y el dominio de f se transforma en el conjunto imagen de la inversa. Y los pares ordenados se invierten, es decir, si el par IX pertenece a la inversa, es porque el par XY pertenece a la directa. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a ver el ejemplo, con el ejemplo que estuvimos trabajando todo este tiempo. Demostramos que X cubo era biyectiva, ¿sí? Ahora lo que quiero es definir su inversa. Este es el símbolo de la inversa. La función se llama f, la llamo f a la -1. Acá invertir los conjuntos, no me doy cuenta que los invertí porque los dos son iguales. Entonces este conjunto pasó acá adelante y este conjunto pasó acá atrás. Acá no me doy cuenta porque son iguales. ¿Y cómo busco la fórmula? Para buscar la fórmula de la inversa, lo que se hace es un despeje. Despejamos X, ¿sí? Si despejamos X, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar raíz cúbica en ambos miembros. La raíz cúbica de X cubo es X, ¿sí? Y una vez que tenemos despejada la X, como a los matemáticos nos gusta siempre llamar a la variable independiente X, hacemos el intercambio de letras, ¿sí?
Y entonces, donde está la X ponemos la Y y viceversa. Entonces, como fórmula, a la inversa también la tomamos como que su variable independiente es X y la anotamos como la raíz cúbica de X. Que es lo que está escrito acá en palabras. Esto, si trabajo en funciones bajo contexto, no conviene cambiar las variables. Ahora después les voy a poner un ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿sí? Y fíjense en algo. Un par ordenado que pertenezca a esta función. ¿Quién me nombra un par ordenado que pertenece a la función directa? Cualquier par ordenado que pertenezca a F. 3, 27. 3, 27. El par ordenado que tiene que pertenecer a la inversa es 27, 3. Bueno, si acá pongo 27, la raíz cúbica de 27 me da 3. ¿Mm? ¿Se entiende? Bueno, este es un ejemplo sencillo, ¿no? Sí. ¿Estamos? Y ahora quiero que vean lo que sucede desde el punto de vista gráfico, porque también las variables se cambian para poder graficar a las dos en el mismo par de ejes cartesianos. Bueno, acá está la tablita de valores, una síntesis de lo que antes dije de los pares ordenados. Acá recién el que nombramos, 3, 27 y 27, 3, tienen otros. Y esto es lo que me interesa que vean gráficamente. Al cambiar las variables, eso me permite graficar tanto la función como su inversa en el mismo par de ejes cartesianos, siempre llamando x a la variable independiente e y a la variable dependiente. Cuando graficamos la función, la verde es x cubo, acá tienen el cartelito, y la rosa que ven acá es la raíz cúbica de x. ¿Se acuerdan que los dos ejemplos los graficamos con anticipación? ¿Qué sucede cuando grafico la función y la inversa en el mismo par de ejes? Resultan ser gráficas simétricas respecto de la función identidad. Esta que ustedes ven acá en línea punteada es la función identidad. ¿Cuál es la función identidad que se las nombré la clase pasada? La función aburrida. ¿Qué ecuación? Y igual a x, ¿sí? La bisectriz del cuadrante está. Fíjense, si yo tomo un punto y su par ordenado inverso, digamos, invirtiendo sus coordenadas, si yo trazo un segmento que una a esos dos pares ordenados, ese segmento va a resultar perpendicular a la bisectriz del cuadrante y esta distancia va a ser igual a esta distancia. Eso es una simetría con respecto a una recta. En este caso, es la simetría con respecto a la función identidad. Y igual x. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. Siempre que se pueda encontrar la función inversa de alguna función, siempre va a ser, ¿cómo se dice? Simétrico con respecto a la función identidad. Siempre. 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 Ah, Cuando ok. cambias las variables y las graficás a ambas, siempre va a suceder esto. Esta es una propiedad gráfica que se cumple siempre. Ahí sí vale la palabra siempre, que a ustedes siempre tanto les gusta usar.
Perfecto, sí, sí. Esta propiedad, esta representación gráfica, la simetría con respecto a la función identidad se va a cumplir siempre, ¿sí? Ahora vamos a ver otros modelos. Está. Gracias, profe. Bien. Bueno, ejemplo. Vamos a ver otros modelos de funciones ahora, que se llaman funciones exponenciales, ¿sí? Vieron que vimos la clase pasada funciones polinómicas. Dentro de las polinómicas repasamos las lineales, las cuadráticas, y yo también les hablé de un polinomio cualquiera, ¿sí? También, ¿de qué otras funciones hablamos la clase pasada? No sé si se acuerdan, que hoy la nombré. ¿Qué otra función trabajamos la clase pasada? ¿La de raíz? Sí, ¿y qué más? Que hoy la nombramos. La B corta, ¿cómo se llama? Módulo. Módulo, ¿está? Esas fueron funciones que estuvimos trabajando la clase pasada, ¿sí? Bueno, este es un nuevo tipo de funciones que en la escuela las tuvieron que haber visto, ¿sí? Y además ahora están sumamente de moda con el coronavirus. Todos los médicos hablan de la curva exponencial, del crecimiento exponencial, que se disparan los casos. Bueno, ¿qué es una función exponencial? Una función exponencial va de reales en reales y tiene esta forma. ¿Qué es esta forma? A, que es la base, se llama exponencial porque la variable independiente está en el exponente. La base A es un número que cumple estas condiciones. Tiene que ser un número mayor que 0 y distinto de 1, porque si tuviese 1 a la x, tengo un exponencial. Si A vale 1, 1 elevado a la x, ¿cuánto da 1 elevado a cualquier cosa? 1. 1. Entonces, ¿eso sería un exponencial o sería una lineal? F de x igual a 1. Siempre daría constante. Claro, sería la función constante que pasa por 1. ¿Está? Entonces, las funciones exponenciales se caracterizan porque tengo un número elevado a la x. Ese número tiene que ser positivo y distinto de 1. Esta es la definición de función exponencial. Y estas funciones exponenciales es como que tengo dos grupos. Por un lado tenemos que si esta base, este número, está comprendido entre 0 y 1, la gráfica de la función exponencial tiene este formato. Piensen, miren. Primero, por ejemplo, dentro de esta categoría podría tener, qué sé yo, un medio elevado a la x. ¿Sí? Dentro de esta categoría, acá, un ejemplo. ¿Un medio está entre 0 y 1? Sí, sí. Bien. Sí, profe. La primera pregunta que hago es, ¿cómo determino la intersección con el eje Y? Calculo la imagen de quién. La intersección con el eje Y. ¿Con 0? Con 0, sí. G de 0. ¿Cuánto da la imagen de 0? Todo número elevado a la 0 siempre da ¿cuánto? 1. 1. 1. ¿Ven que todas pasan por 1? ¿La ven? ¿Todas pasan por 1? Sí, sí. Eso es porque todo número elevado a la 0 es 1. ¿Estamos? Sí, sí. Ahí está. ¿Sí? Después miren, piensen matemáticamente esta cuenta. ¿Sí?
Si ustedes tienen que hacer un medio y elevarlo cada vez a un número más grande, por ejemplo, un medio al cuadrado, un medio a la séptima, un medio a la 1000, qué sé yo. El numerador, por ser un 1 elevado a cualquier cosa, siempre que les va a dar. 1. 1. Y el número de abajo cada vez es más grande, porque hago 2 al cuadrado, 2 a la séptima, 2 a la 1000, va creciendo. Si ustedes a una constante, como en este caso 1, la dividen cada vez por un número más grande, ¿cómo les va a dar esa cuenta? Cada vez más chica. Cada vez más chica. Es lo que está pasando acá, ¿ven? A medida que las X crecen, las Y's decrecen. ¿Y les va a dar 0 alguna vez esta cuenta? ¿Tiene raíz esta función? Les pregunto, ¿esta cuenta alguna vez me puede dar 0? No. Nunca. No. Nunca. ¿Estamos? Por eso las imágenes se hacen cada vez más pequeñas, como rozando al eje, pero nunca van a valer 0. Y del otro lado, O sea, haciendo un límite. bueno, sí, eso todavía no nos metamos con límite, vamos más adelante, ¿sí? Por ahora con límite no nos metamos, porque ahí voy a tener que derrumbar un montón de mitos cuando veamos límite. Piensen lo contrario ahora, si este exponente fuese negativo, ¿qué hace el exponente negativo con la base de la potencia? La da vuelta. La da vuelta, o sea que el primer cálculo sería 2 al cuadrado, el segundo sería 2 a la séptima y el tercero sería 2 a la 1000. Cada vez ese número, ¿cómo es? Más grande. Más grande. A medida que la X decrece, la Y crece. ¿Está? Esta es la gráfica de funciones exponenciales decrecientes. ¿Quién es la que decrece? La Y. A medida que la X crece, la Y se va haciendo cada vez más chica. ¿Sí? Sí, sí. En cambio, si la base es un número mayor que 1, es todo lo contrario el análisis. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la X. Fíjense, a medida que la X crece, esta cuenta crece. Pero si la X es negativa, esto lo tengo que pensar dado vuelta y cada vez las imágenes van a ser más chicas. Y también se agarra en 1, igual que antes. La imagen de 0 sigue siendo 1. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Dentro de este grupete hay una que vamos a usar muchísimo, que es esta. El número E es un número irracional, como el número pi, que tiene infinitas cifras no periódicas y que tiene un nombre propio, que es el número E. Entonces, dentro de este grupete, esta es una función exponencial bien característica que vamos a utilizar muchísimo. La base es un número irracional que se llama E. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Avanzo? Bueno, ahí se las presento. I igual E a la X. I igual E a la X, esta está dentro de este grupo. ¿Qué es eso? Es la misma función, pero Más Bien. 4. en otro punto y Más fuerte no. ¿Qué tipo de desplazamiento tiene? vertical. Un desplazamiento vertical. Fíjense, acá estoy graficando
e a la x, ¿sí? Acá abajo. E a la x más 4, acá decimos, por ahora lo digo en palabras, dijimos que la gráfica se acerca al eje Y, pero nunca va a valer 0. O sea, esta distancia se va a hacer cada vez más chiquitita, pero nunca va a ser 0. Decimos que el eje Y es asíntota de esta función exponencial del lado izquierdo. Si ahora tengo e a la x más 4, todo va a subir 4 unidades. Entonces, ¿este punto dónde va a estar en vez de estar en 1? En 5. 1, 2, 3, 4, en 5. Acá. Y la asíntota, que antes era el eje Y, ahora ¿cuál va a ser la asíntota? ¿Qué les parece? Va a subir también 4 unidades. Entonces, ¿dónde voy a trazar esta recta horizontal que sería la asíntota? Perdón, profe, ¿la asíntota no sería el eje X? El eje X, sí, acá, pero en la de abajo no, en esta no. Todo sube 4 unidades. Para la segunda gráfica, la asíntota no es el eje X. Pensá me pareció que había dicho el eje Y, por eso. Ah, no me di. Si dije el eje Y, me equivoqué, perdón. A veces no me escucho lo que digo. No, el eje X, sí, el eje X del lado izquierdo. ¿Sí? Acá entonces la gráfica va a ser el mismo estilo de gráfica, pero desplazada 4 unidades hacia arriba. ¿Sí? La asíntota también sube 4 unidades. En vez de estar en 0, ahora va a estar en 4. Pregunto, tanto si yo defino tanto a una como a la otra, ¿sí? Tanto a esta como a esta, de reales en reales. Tanto a esta como a esta, de reales en reales. Pregunto, ¿es inyectiva? No. Inyectiva. Para que sea inyectiva, ¿qué tenía que suceder? Que para todo valor de X debe existir una sola imagen. No. Para todo el valor de Y imagen es el existe concepto de un solo función. valor de X. Bueno, perdón. Que Y no puede tener más de una X. No puede tener más de un valor de X. Entonces, a ver. Es inyectiva. Para cualquier recta vertical, para cualquier recta horizontal, perdón, que yo trace, ¿cuántas veces me choco con la curva? Siempre una. Una sola vez. Me choco una sola vez. Para cada Y voy a tener una sola X. Por más que esa Y sea muy chiquitita. ¿Estamos? Inyectiva es inyectiva. Ahora pregunto, ¿es sobreyectiva? No. Ah, ahí no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque este segundo conjunto no es el conjunto imagen. ¿Cuál va a ser el conjunto imagen de las exponenciales? De esta exponencial y de esta exponencial. ¿Cuál es el conjunto imagen de la primera y el conjunto imagen de la segunda? De la primera serían los reales positivos. Sí, ¿y de la segunda? Sí, 4 a más infinito. Y en 4 abierto, ¿está? Ahora, si yo la defino de reales en reales, digo F, de reales en reales, tal que, ay, esas rayas, está re atacado el tema de las rayas. F de X es E a la X, no, es inyectiva, pero no sobreyectiva.
Ahora voy a ir a una diapositiva mejor y voy a hacer esto más prolijo. ¿Sí? Creo que hice aparecer otra formulita, pero esta la vamos a ver en un ratito. Esperen. Estas las vamos a ver en un ratito. Voy acá a hacer un poquitito más prolijo lo que estaba explicando en la otra diapositiva. Pero yo no quiero esto, che. F de reales en reales, tal que f de x es a la x, g de reales en reales, tal que g de x es e a la x más 4. Las dos que vi antes, ¿sí? Dijimos que era inyectiva, esta también, pero no sobreyectiva. Ninguna de las dos. Para transformarlas en sobreyectiva, ¿qué tendría que hacer? Quiero transformarla en sobreyectiva. Entonces, ¿qué cambio en esa terna? El dominio. ¿El dominio? Si es el dominio, es esto. La imagen. Es el conjunto de llegada tengo que cambiar, no el dominio. El dominio siguen siendo todos los reales. Esa cuenta no trae problemas. A X le puedo dar cualquier valor real. Lo que tengo que cambiar es el conjunto de llegada, que lo tengo que cambiar por la imagen. ¿Y qué tengo que poner acá como imagen? Los reales. Infinito. Los reales, si dejo los reales no estoy cambiando nada. ¿Infinito qué es infinito? Infinito no es ningún conjunto. De 0 a infinito, profe. Ah, no entendí de 0 a infinito. ¿Y en 0 incluido o no incluido? Incluido. ¿Incluido el 0? No, no. No incluido. Dijimos que esa cuenta nunca podía dar 0. ¿Está? El conjunto imagen es de 0 a más infinito. O bien reales positivos. Son equivalentes. ¿Está? Tal que f1 de x es e a la x. Ahora sí, esta es inyectiva y es sobreyectiva. Por lo tanto, es biyectiva. ¿Sí? Y si es biyectiva, ¿qué admite? Que es sobreyectiva. Si es biyectiva, ¿qué admitía? Admite función inversa. Admite inversa. Pretendo encontrar la inversa, ¿sí? El símbolo de la inversa, recuerden que es, la función se llama f1, la elevo a la menos 1. Esto se lee inversa de f1. ¿De dónde a dónde va a ir la inversa? Se invertían los conjuntos. La imagen ahora pasa a ser el dominio. Va de 0 a más infinito. Y lo que era dominio ahora pasa a ser el conjunto imagen, todos los reales. Tal que. ¿Qué había que hacer para encontrar la inversa? ¿Qué hicimos cuando teníamos xq y llegamos a la raíz cúbica de x? Despejamos Despejamos, ¿sí? Bueno, ahora viene acá el despeje. Tengo y es igual a e a la x. Para despejar una función exponencial, ¿qué hay que aplicar en ambos miembros? Cuadrático. Logaritmo. Logaritmo. Cada vez que ustedes tienen una x en el exponente y quieren bajar esa x, hay que aplicar logaritmo en ambos miembros. Los logaritmos tienen distintas bases. ¿En qué base me va a convenir aplicar el logaritmo si acá tengo el número e? En lo que se llaman logaritmos naturales.
Los logaritmos naturales justamente se caracterizan porque la base es el número e. Es el que tienen, ustedes en la calculadora tienen dos tipos de logaritmos. Tienen el logaritmo natural y el logaritmo decimal. El logaritmo decimal, la base es 10. El logaritmo natural, la base es e. Entonces, como acá tengo e, aplico logaritmo natural en ambos miembros. ¿Y para qué aplico logaritmo natural en ambos miembros? Porque por propiedades de los logaritmos, si tengo una potencia afectando a la expresión que está calculada el logaritmo, esa potencia, esto es propiedades de los logaritmos, puede bajar multiplicando delante del logaritmo, ¿sí? Y recordemos qué es o cómo se calcula un logaritmo. ¿Cómo se calcula un logaritmo? Después, en todo caso, con Jerónimo harán algún repaso un poco más profundo. Si yo tengo el logaritmo en base a de b, eso es c, sí y solo sí, la base del logaritmo, es decir, a elevado al resultado, me da b. Esta es la definición de logaritmo. La base del logaritmo elevada al resultado me da b. Es decir, calcular un logaritmo es buscar un exponente. Cuando uno busca el resultado de un logaritmo, lo que busca es un exponente. ¿A qué exponente tengo que elevar la base para obtener este número? ¿Sí? La condición para poder calcular estos logaritmos es que b tiene que ser mayor que 0 y la condición de a tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. La base del logaritmo era la base de la exponencial, ¿sí? ¿Cuánto me da entonces el logaritmo natural de e? Fíjense en que ustedes tienen el logaritmo natural, la base es e. X. Me va a dar un número. E elevada a qué número me da e. A la 1. A la 1. ¿Está? Esto también es una propiedad de los logaritmos. Si ustedes tienen el logaritmo en cualquier base de la misma base, siempre ¿cuánto les va a dar? 1. 1. 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es siempre 1. Logaritmo en base a de a, 1. Bueno, en este caso, esto vale 1. Entonces, tenemos despejada la x, que es lo que queríamos hacer. Una vez que tenemos despejada la x, ¿qué hacíamos? Cambiábamos las variables para obtener la inversa. Quiere decir que f a la menos 1 de x va a ser el logaritmo natural de x. ¿Están ahí o desfallecieron todos? No, sí, No, está. estamos acá. Sí, Sí, estamos acá, estamos acá. Analizando todo lo que dijiste. Bueno, muy Estaba bien. tomando nota. quemado que la Perfecto. pizza. Recordé la propiedad de para bajar la X cuando se lleva a cabo una logaritmación, así que por eso entendí. Bien. ¿Ustedes en el ingreso vieron logaritmos o no vieron este año? Sí, sí. Sí, vimos. Vimos un poco. Repasen un Sí, pero poquito. qué complicado. Y sí, es complicado el logaritmo, pero hay que repasarlo. En cualquier libro bueno de escuela secundaria están los logaritmos. En cualquier libro de precálculo están los logaritmos. Van a tener que repasar la parte de los logaritmos, ¿sí? Sí.
¿Puedo avanzar un poquito o no todavía? 5. Por mí sí. ¿Espero un poco o ya puedo avanzar? Sí, ya podés avanzar, profe. Bueno, acá tenía las dos escritas, las tenía escritas en lenguaje simbólico. Yo trabajé solo con la primera, la segunda no le busqué la inversa, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con estas que me quedaron en la otra diapositiva. Cuando nosotros multiplicábamos por -1 a la variable independiente, ¿qué reflexión generábamos? Lo expliqué la clase pasada. ¿Respecto al eje Y o respecto al eje X? Se vuelve como si fuera un espejo. ¿Quién el espejo? ¿El eje Y o el eje X? Creo que el eje X. Va a ambos, en realidad. No hay que pensar de memoria, hay que razonar en todo caso numéricamente. Fíjate, si sería el eje X el espejo, la imagen de 0 debería ser -1. Y si yo te pregunto a vos, ¿cuánto vale la imagen de 0 acá? ¿Vale -1? Acuérdense que la gráfica de e a la x es así. Esta que estoy graficando acá es e a la x, la que tenemos que tener en la cabeza, ¿sí? La exponencial que a partir de ahora tenemos que tener en la cabeza. Toda exponencial con una base mayor que 1 tiene esa gráfica y pasa por 1. Si fuese una reflexión con respecto al eje X, tendría que estar el par ordenado 0 menos 1. Y no lo está. Cuando multiplicábamos por -1 a la variable independiente, se genera una reflexión con respecto al eje Y. E a la menos X, la voy a dibujar con un color azul, es una reflexión con respecto al eje Y de e a la X. Es esta que está en azul. En cambio, si el menos afecta a todo un patrón conocido, vuelvo al blanco, mi patrón conocido es e a la X. Siempre parto de allí. Menos e a la X, esto es una reflexión respecto al eje X. En cambio, esto es reflexión con respecto al eje Y. Entonces, la gráfica de menos e a la X es así. Acá pertenece el par ordenado 0 menos 1. Perdón, profe, yo no veo Disculpe, profe, pero no veo las gráficas. eso mismo. Porque las hice en azul. A ver, les voy a poner No, negro. pero está como tildada la pantalla. Sí, Está como solo vos. vemos y igual a e de x menos e a la menos x o menos c a ¿no la ven x. los gráficos? No, solo vemos un gráfico que dibujaste vos en blanco, creciente de... A ver, esperen que voy a hacer algo. Ahora, Nada, sigue todo igual. Está como Igual. congelada la pizarra, digamos.
La cámara también. Ah, es un PowerPoint, no es la pizarra. ¿No ven el gráfico de la derecha? No. No, profe, tanto No, la pero pantalla como incluso ustedes a están usted no conectados. la vemos Ah, moverse tampoco. entonces esperen, algo pasó, esperen. Esperen que dejo de compartir y vuelvo a compartir. A mí tampoco, ahora me ven moviéndome o no. No, Muy, la vemos congelada. No, más congelada. Está muy ¿Me ven trabada, profe. congelada? ¿Todos me ven congelada? Yo sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahí puse mi foto. ¿Ven la foto? Ahí sí. Sí, se ve la foto ahora. Bueno, a ver, voy a volver a compartir. Desactivé la cámara, a ver si ahora... Esperen un poquito que está cargando el PowerPoint. Ahora... No, todavía no. No, profe. Se ve en negro. Profe, capaz que le conviene cortar y volver a unirse o... Pero me parece que no es problema de conexión mío, sino de ustedes, ¿eh? No, Porque profe, yo... para mí es tu PC, porque no debería congelarse en medio de una transmisión. Pero ahora dejaste de compartir. Volví a compartir y veamos si pasa. Ahora recién dejé de compartir. No, por eso, ahora dejaste de compartir. Volvé a compartir, que quizás Sí. era esa parte. Hice eso. Eso sí, no compartas cámara porque ahí No juega. comparto cámara, está mi foto. Dejé de compartir. No, sí, Vuelvo te a digo para ahora compartir. más adelante. Te digo ahora más para adelante. Ahora solo compartí pantalla y veamos si se ve o sigue congelada en lo que nos quedamos. ¿Están viendo el PowerPoint? No, vemos todo en negro. Por lo menos eso es mi situación. Si no, pará, profe. También puede ser el PowerPoint que estés jugando en contra. Puede ser el PowerPoint. Cerrá el PowerPoint y volvelo a abrir si no nos pasa nada. No, comparto otra cosa, a ver si compartiendo otra cosa la ven. Esperen. También puede ser que el mismo PowerPoint esté tildado, ¿viste? Está esa. A ver, en vez de compartir el PowerPoint, voy a compartir otra cosa. El uso compartido se puso en pausa hasta que vuelvas a la ventana compartida. Me apareció un cartel. Qué raro esto, ¿eh? Nunca me pasó. Es que, profe, incluso cuando habla se le escucha medio entrecortado, así que debe ser cuestión del internet. Pero yo tengo buena señal acá en mi casa, ¿eh? Es raro. En general no tengo problemas de conexión yo. ¿Ahora están viendo el PowerPoint o no? Yo sigo viendo todo en negro, por lo menos yo. No, sí, igual, profe. Yo también veo todo negro. Profe, o 2 de 3. O estoy ciego y ahora estoy comenzando a ver todo en negro, o tu compu no funciona. O algo no funciona. No me digas eso porque yo ahora tengo que entrar en un acto académico y no me llega a funcionar la computadora y me mato. Profe, para no Bueno. sumarle tensión, te quedan 10 minutos para arreglarlo. Sí. No, vamos a hacer esto. Esperen. Bueno, me quedó ese ejemplo sin terminar de explicar. Vamos a hacer esto. Primero voy a cortar la grabación.